noches, queridos televidentes de su Canal 15. En esta ocasión tengo el enorme placer de tener conmigo el profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con quien voy a conversar sobre el tema de la reforma en salud, tanto partiendo de la experiencia española y catalana, como un poco de la propia experiencia nacional y latinoamericana. Tal vez vale la pena decir que por la forma de organización del Estado español, en algún sentido, la región catalana es una especie de pequeño país dentro del país, y eso lo que quiere decir es que tiene enormes autonomías. Bienvenido, Jaume. Muchas gracias. Jaume, el tema, dentro del tema de la reforma de salud, uno de los aspectos que has estado conversando con los estudiantes de la maestría en Economía de la Salud de la Universidad de Costa Rica, y es un campo de tu experiencia y has dado asesorías en muchos lugares, es un poco el tema del presupuesto. Y para plantear el tema del presupuesto aparece por una parte el tema de que en la jerga costarricense, para hacer chocolate se necesita cacao, o dicho en los términos que tú le dices a los estudiantes, para lograr resultados o productos necesitas insumos. Y en este tema hay bastantes maneras de presentar el chocolate, o sea, los presupuestos. Los presupuestos a veces van por insumos, a veces van por productos. ¿Cómo es eso? Sí, en las reformas de los sistemas de salud en la mayoría de países, tanto en Europa como en Latinoamérica, hay un aspecto clave muy importante, que es cómo se transforman, cómo se modifican los mecanismos para asignar recursos. Y el gran mecanismo para asignar recursos en el sector público es el presupuesto. El presupuesto anual es el instrumento por el cual se produce la asignación de recursos. Se asignan recursos a unas actividades o a unos procesos o a unos en la producción de servicios. Entonces, la transformación, en cambio, en los sistemas presupuestarios está yendo, en la mayor parte de países, en paralelo con lo que se ha llamado la separación de funciones, ¿no? En separar el papel de quién está financiando el sistema de salud de quiénes son los proveedores de servicios. Y esto implica un cambio en la gestión del presupuesto muy importante, que probablemente muchas veces se subestima, porque requiere pasar de los presupuestos tradicionales en la gestión del sector público, que son unos presupuestos que asignan, dan recursos de forma detallada para cada uno de los insumos, para cada uno de los tipos de recursos que podemos comprar, ya sea mano de obra, bienes corrientes, inversiones, asigna recursos de forma muy detallada y limitativa para comprar bienes de un tipo A, de un tipo B o de un tipo C. Pues los procesos de reforma requieren pasar de este tipo de presupuestos a presupuestos más orientados no tanto a en qué se gasta, sino qué producto se obtiene con aquello que se está gastando, ¿no? Y esto requiere en realidad tener buenas medidas de la actividad o del servicio que se está produciendo y asignar recursos no por el hecho de tener personal. O sea, un hospital no va a tener más recursos por el hecho de tener más personal, sino por el hecho de producir más actividad o atender mejor a más pacientes. Esto es darle la vuelta al sistema tradicional de asignación de recursos públicos mediante un presupuesto. Aquí hay una cosa que con los amigos que nos reciben en sus hogares y en sus sitios de trabajo, queremos enfatizar que al igual en Cataluña que en Costa Rica, la mayor parte de la actividad de salud ocurre alrededor del sector público. Y entonces, efectivamente, hay una parte de las actividades de salud que son del sector privado, pero la mayor parte de la que estaremos hablando en mucho esta noche es un poco la del sector. Sí, en este sentido hay una cierta similaridad entre los dos. En Cataluña, aproximadamente el 75% de todo el gasto en salud se financia de forma pública. En Costa Rica creo recordar que la cifra es muy parecida, en torno al 70%, o sea, estamos en sistemas básicamente financiados de forma pública y con un nivel de cobertura relativamente amplio. En nuestro caso se acerca, en realidad a efectos reales es del 100% en el caso catalán.
Ya, y entonces por supuesto que el tema de presupuesto es un tema central en esa estructura, y entonces algo de lo que es importante involucrar es que el uso del presupuesto se presta, o el presupuesto tradicional se presta a, no solo a abusos, sino a abusos que se van volviendo con el tiempo, y más importante todavía, ineficiencias. Y entonces lo lógico sería, bueno, si esto plantea problemas, pues ¿por qué no resolverlo y darle vuelta? Pero darle vuelta ha creado también problemas, sobre todo porque es más complejo, ¿no? Sí, generalmente es más sencillo identificar dónde están los problemas, obviamente, que darle solución, ¿no? Una crítica clásica y muy fuerte que revela un problema importante de poca eficiencia o de ineficiencia en el presupuesto público tradicional es lo que llamamos el incrementalismo histórico, ¿no? Que es aquella situación en la que el presupuesto para el año que viene de un organismo público o de varios organismos públicos se determina en base a lo gastado anteriormente, esto es presupuesto histórico, a la evolución previa, más una cierta tasa de crecimiento que es la que se ha negociado, sobre la que existe acuerdo sobre la posibilidad de evolución, de crecimiento de estos recursos, ¿no? Ahora, esto ocasiona un problema muy obvio, muy evidente, y es que incentiva a que cualquier gestor público intente gastar lo máximo posible de ese presupuesto asignado, al margen de la utilidad con la que se estén utilizando esos recursos. ¿Por qué? Porque si no consigue gastar todo su presupuesto, no se acerca mucho a gastar el 100% de su presupuesto, el año que viene va a recibir una penalización, entonces va a recibir menos recursos. Dice, mire, no importa si he hecho más actividad o si la calidad de la atención que yo he prestado a mis pacientes es mejor o no, pero el presupuesto tengo que ejecutarlo. Cuanto más gaste de ese presupuesto, mejor, porque me sitúa mejor para obtener recursos el año que viene. Es más, un gestor o un director que no gaste su presupuesto será muy mal visto por su propio personal, porque lo que está haciendo es evitar que ese centro reciba más recursos, ¿no? Lo cual no deja de ser paradójico, ¿no? El problema de la cuestión estriba, bueno, si uno sabe identificar, y este tipo de problemas está muy bien identificado en los manuales de Hacienda Pública, yo diría ya desde finales de los 50, principios de los 60, la cuestión es cómo transformar el sistema presupuestario, el sistema de asignación de recursos y en qué condiciones hacerlo. Y muchas veces, y esto en el sector salud yo creo que es un ejemplo muy importante de este tipo de situación, se plantean cambios en los sistemas de presupuestación, en los sistemas de asignación de recursos, sin controlar bien todos los factores que intervienen en las decisiones. El presupuesto público tradicional, cuando da recursos para cada partida presupuestaria de forma muy detallada y controla que exista crédito suficiente, que el gestor no gaste más que el presupuesto asignado, lo hace especialmente con la finalidad de controlar que los recursos no se vayan del sector público a otras finalidades. Entonces, intenta esencialmente evitar o limitar la posibilidad de corrupción. En el momento en que se da autonomía o más capacidad de gestión a los gestores públicos, se debe sustituir este control sobre el uso de recursos por otro tipo de control. Lo que no puede hacerse es pensar que basta con descentralizar o con dotar de autonomía a gestores públicos sin tener ningún tipo de sistema que controle y evalúe los resultados de lo que está haciendo esa organización pública, sea en salud o en educación. Claro, es un tema, y lo voy a subrayar, queridos televidentes, de lo que acaba de decir el profesor Puig. El tema entonces es, si el sistema tradicional no funciona, entonces podemos buscar alguna alternativa nueva, y esta alternativa, y en muchas instancias ocurre, descentralicemos, démosle poder al gestor para que él, que está cerca de la acción, defina. Pero eso solamente puede hacer más grande el problema y no necesariamente traer la solución, ¿no es cierto, profesor? O sea, esta línea puede aportar soluciones siempre y cuando se tomen las debidas precauciones. Y las debidas precauciones es que
tenemos que entender que el rol, el papel del sector público en esta transformación cambia, y tiene que cambiar muchísimo. Pasa de ser un rol en que lo importante hasta ahora era que el propio sector público fuera quien produjera los servicios, a un rol en que lo que predomina es la rectoría en la capacidad de regular y de evaluar la actividad de unos proveedores a los cuales se suministra financiación pública para atender a una población. Lo que no se puede hacer es traspasar responsabilidad a los proveedores, entonces descentralizando o dando autonomía de gestión, sin que el regulador tenga buenos instrumentos de regulación. Esto podemos poner ejemplos. En el sector salud, esto quiere decir que debemos de tener un regulador con capacidad, por ejemplo, para evaluar la calidad de los proveedores. Esto requiere tener mecanismos de acreditación de los hospitales y de los centros de salud. Requiere no solo saber evaluar la calidad del proveedor, del hospital, digamos, ex ante, como la estructura instalada, las instalaciones, sino también de los resultados de la actividad que está realizando. Hay instrumentos, por ejemplo, de evaluación del grado de utilización apropiada en servicios de salud, que son fundamentales para conocer o para evaluar si un hospital realmente está haciendo más estancias que son muy útiles, que aportan mucha mejora al estado de salud, o simplemente está produciendo actividad, visitas o estancias poco necesarias o poco útiles, con poca calidad asistencial, para justificar obtener un presupuesto. Bueno, si el financiador público descentraliza, da capacidad de gestión asignando recursos públicos y pierde control sobre el uso de los recursos, tiene que trasladar este control a saber evaluar la producción, qué es lo que se está haciendo con esos recursos. Y eso es mucho más complejo. Eso es más complejo. Es más sencillo evaluar o definir un presupuesto tradicional y decir, mire, le doy 100.000 colones para gastar en esta partida concreta y no lo puede gastar en ninguna otra cosa. Es mucho más sencillo hacer esto que no realmente hacer gestión pública. Esto es administración pública. Hacer gestión pública desde un punto de vista, digamos, central, como rol rector, hay que reforzar el rol rector. Precisamente no hay que debilitarlo, sino al contrario, reforzarlo para que sea quien tenga capacidad de definir los mecanismos de asignación de recursos más correctos y capacidad de controlar y de evaluar resultados. No evaluar si se había asignado un presupuesto para comprar un equipo y se ha comprado ese equipo, sino para evaluar si ese equipo se está utilizando de la mejor forma posible. Esto es pasar de controlar recursos a saber controlar resultados. Esto no es tarea fácil, He dicho las dos cosas, digamos, saber cómo asignar recursos, con qué criterios asignar recursos y saber evaluar el uso de estos recursos. En ese sentido, también una de las formas, y muy al estilo de las cosas costarricenses que se hacen a la mitad de camino, pudiera ser sistemas donde se mantiene un aspecto del presupuesto tradicional y algunos aspectos innovativos. Esto a veces genera problemas, ¿no es cierto, profesor? Bueno, digamos que las soluciones mixtas o las soluciones... las soluciones o las reformas, digamos, el tipo de medidas o de políticas que pueden tener éxito en la reforma del sector salud, no se puede partir de una idea preconcebida o de una receta única y trasladable a distintos entornos institucionales o a distintos países. Las medidas o la gradualidad con la que se introducen cambios tiene que adaptarse a la situación institucional de cada país. Si la capacidad o el rol rector institucional, regulador, es bajo, es obvio, debería de ser evidente que descentralizar sin ningún tipo de control genera problemas. Esto no quiere decir que no haya que descentralizar, quiere decir que hay que ser más cauto o hay que ser probablemente un poco más lento a la hora de dar más capacidad de gestión a los proveedores, especialmente en un sector como es el sector salud, donde si hay muchos incentivos a reducir, a contener costes, los costes se pueden contener limitando, reduciendo la calidad de la atención. Entonces, o seleccionando a aquellos pacientes que generan costes más bajos e intentando expulsar hacia otros proveedores los pacientes realmente más caros, los señores mayores con diversos diagnósticos al mismo tiempo, con comorbilidad asociada. Entonces, hay que tener o hay que ir dibujando mecanismos que paralelamente a descentralizar y dar capacidad de gestión
digamos, orienten o den indicaciones objetivas de qué está ocurriendo con el uso de esos recursos. Hay métodos innovativos y en Europa entiendo que se ha caminado un poco en el tema de financiamiento de los medicamentos, incorporando conceptos similares a copago. ¿No nos quisieras explicar un poquito de esto? En muchos países europeos y especialmente en España, el gasto en medicamentos es, yo diría, no uno de los puntos críticos, sino el punto crítico más importante del sistema de salud. ¿Cómo qué porcentaje representa? Ya, en España, en este momento, estamos gastando en gasto público 20 de cada 100 dólares que se gastan en salud se gastan en compra de medicamentos. Somos uno de los países europeos con el porcentaje de gasto en salud destinado a medicamentos más alto. Y en cambio, paradójicamente, con precios de los medicamentos, con precios unitarios de los productos más bajos que en la media o que en promedio de otros países, lo cual quiere decir que tenemos un nivel de consumo en cantidades bastante elevado, ¿no? Hay un tipo de política que empezó con ella Alemania en el año 89, de política de financiación pública de medicamentos, que empezó en Alemania en el año 89, que han seguido otros países como Dinamarca, como España, como Italia, que se basa en establecer límites a lo que el sector público está dispuesto a pagar por un medicamento. Entonces, en el mercado, en un momento dado, hay un conjunto de medicamentos que un médico puede prescribir. Una parte importante de estos medicamentos se agrupan en lo que se llaman unas categorías equivalentes, grupos de medicamentos que tienen una composición o un efecto muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que hace el sector público en estos casos? Simplemente decir que él financia el que tiene un precio que no sobrepase un nivel que el propio sector público ha establecido. Esto es, puede seleccionar, por ejemplo, dentro de un grupo de productos equivalentes, aquel que tiene un precio más bajo, y el sector público va a financiar exclusivamente ese precio. Si el médico le prescribe al paciente otro de los medicamentos que tiene un precio por encima de este precio de referencia, ¿qué ocurrirá? El médico puede prescribirlo y el paciente puede ir a buscarlo en la farmacia y consumirlo, pero la financiación será compartida. El sector público cubre su riesgo, limita su riesgo, mejor dicho, y va a financiar exclusivamente hasta el precio de referencia. En cambio, la diferencia será a cargo del usuario, será a cargo del paciente. El efecto que han tenido este tipo de políticas, por ejemplo, en España ahora llevamos con un experimento de aplicación de precios de referencia desde el mes de enero de este año, un experimento muy limitado, porque solo afecta a una parte de los productos farmacéuticos que hay en el mercado, pero el efecto inmediato que ha tenido es como el sector público financia el 80% de los medicamentos que se consumen, la industria farmacéutica inmediatamente ha bajado sus precios a un nivel del precio de referencia, porque si no la presión del usuario pidiendo explicaciones de cómo es que tiene que pagar una parte adicional por algo que es lo mismo que otro producto que tiene el precio más bajo, le desplazaría a esta empresa del mercado. Pero en esta experiencia española, digamos que los productos que se someten a precios de referencia son productos bioequivalentes, esto es, exactamente con el mismo principio activo, son productos idénticos. Hay otros países que han experimentado agrupando productos con el mismo precio de referencia que sirven para el mismo tipo de pacientes, que son del mismo grupo terapéutico, pero no exactamente bioequivalentes. Esa discusión se parece un poco a alguna que se ha tenido lugar acá entre medicamentos genéricos y de marca. Se aproxima, pero es distinto, ¿no? Claro, es una forma de, en teoría, en mercados, como el nuestro, en español, u otros de otros países europeos, donde la presencia de genéricos es baja, es una forma de incentivar, aparentemente, los precios de referencia deberían de incentivar que los genéricos, productos que son idénticos que el de marca cuando la patente ha expirado, pero
que se pueden comercializar con un precio más bajo porque quien lo comercializa no ha soportado los costes de desarrollo de la innovación. Entonces el mercado podría desplazarse mediante la presión que suponen estos sistemas de precios de referencia hacia el consumo de genéricos. En nuestro caso no está ocurriendo esto, porque esto solo ocurre si efectivamente hay muchas empresas dispuestas a comercializar genéricos y si la empresa que comercializa un producto caro, es decir, el innovador, el de marca, mantiene el precio. Cuando en un mercado hay un comprador que actúa casi como monopsonista, que por ejemplo un comprador comprando en 80% tiene poder de mercado, que sería el Estado español. Que sería el Estado, en este caso el sector público, al poner el precio que está dispuesto a pagar, en realidad está forzando a que la industria baje precios. Y esto es lo que ha ocurrido durante esta primera parte del año en España, durante este medio año. Qué interesante. Un tema colateral con ese es un poco lo que ha ocurrido básicamente vía las medidas del Sudáfrica y de Brasil sobre el tema de los medicamentos de la inmunodeficiencia adquirida. Sí. Y pues un poco es distinto, pero tiene unos matices que acercan el problema, ¿no es cierto? Es muy interesante el caso, por ejemplo, de Sudáfrica con los antirretrovirales. Son digamos, los medicamentos que son muy caros, pero que han cambiado de forma muy importante el panorama o la evolución clínica de los pacientes con SIDA. En realidad, el tratamiento del SIDA no tiene nada que ver de antes de disponer de antirretrovirales a la situación actual, ¿no? Claro, el problema es cuando nos encontramos, y es el problema que se refleja en este caso con Sudáfrica y con otros países, con unos medicamentos que tienen una efectividad importante, alta. Son unos medicamentos que son muy caros, son extremadamente caros, y medicamentos que están todavía protegidos por una patente. Y es importante que exista, es muy importante que exista la protección de la patente, porque es la única forma que tenemos de incentivar que se desarrollen más innovaciones. Si no hay protección, desaparecen los incentivos a innovar. Pero el problema aparece cuando se plantea quién es el que debe soportar los costes de la innovación. Y si los costes de la innovación los deben soportar de la misma forma un ciudadano norteamericano, por ejemplo, con un nivel de renta X, o también los debe soportar en la misma proporción un ciudadano sudafricano con un nivel de renta mucho más bajo y además con una incidencia del SIDA, de VIH positivos, muy elevada. En torno al 40% de la población sudafricana. Estas son las últimas estadísticas disponibles. Entonces aquí es sencillo, uno puede acudir a las predicciones, a lo que predice la teoría económica. La teoría económica, desde el año 27, hay un trabajo de un señor que se llama Ramsey, que escribió sobre cómo repartir costes fijos, esto es el coste de la innovación de un producto, entre demandantes con demandas diferentes. No es lo mismo la demanda de país de renta muy alta que la de renta muy baja para los antirretrovirales. Y Ramsey predijo, y lo explica en la teoría económica, lo explicamos en muchos manuales de microeconomía, que lo razonable, es decir, lo deseable desde un punto de vista social, para mejorar el bienestar social, era no hacer pagar lo mismo a todos, sino diferenciar precios y hacer que aquellos con una demanda más elevada y menos elástica, menos dispuestos a cambiar, pagaran una parte de los costes fijos más alta. ¿Qué ocurre? Que si la industria farmacéutica intenta que el precio de los antirretrovirales sea exactamente el mismo en todo el mundo, no está actuando de acuerdo con lo que decía Ramsey, con lo que dice la teoría económica. Deberían de diferenciar precios, discriminar precios. En un país con renta más alta y una demanda más fuerte se puede sostener un precio más alto y estos pagarán una parte más importante de los costes de innovación y en otro país será más bajo, caso de Sudáfrica. De esto conlleva problemas de comercio. Correcto, y un poco incluso de alguna manera eventualmente el que se pueda recanalizar de un lugar a otro, y etcétera. Hay una serie de problemas. Sí, que se llaman las importaciones paralelas entre países. Pero también un poco hablando de innovaciones, nos da la impresión de que buena parte de las innovaciones
en el ámbito de la salud y de economía de la salud, de la forma que son importantes para nosotros en Costa Rica, se generan, me parece que en Europa, y en Europa hay como dos fuentes de cambios, me parece a mí, una la tradición alemana y otra la tradición inglesa. ¿Qué cosas nuevas nos están ocurriendo en el continente europeo, en esas dos fuentes o en otros de los países? Porque además hay un efecto adicional, que es que por la Unión Europea se está volviendo en algunas cosas un mercado único, pero en el campo de la salud creo que estamos un poco lejos de mercado único, porque el paciente no se puede mover o se le limita el movimiento, y sobre todo en ciertos pacientes. Sí, lo que es más importante en el caso de la Unión Europea es que la Unión no prevé que exista homogeneidad, esto es, que se uniformice, que sean iguales o parecidos los sistemas de protección social. Y dentro de los sistemas de protección social, la salud, el sector salud, es obviamente uno de los ámbitos importantes. Yo diría, el sistema de protección social en Europa en cuanto a distribución presupuestaria es sector salud, educación y pensiones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que a pesar de que el sistema de protección social no deba de ser o no existan directivas para que sea el mismo, sí en la práctica existe una cierta tendencia, un cierto impulso económico a que se vayan pareciendo cada vez más, a que se homogenicen. Entre otras cosas porque un país no puede permitirse dentro de la Unión Europea estar soportando con impuestos unos servicios de salud en una proporción, con un peso para él, con una carga para ese país, mucho más alta que en otro, por razones de competitividad. Producir un carro en un país de la Unión Europea con un 10% de costes del sector salud y otro en otro país con un 15%, haría que en este segundo país la producción no fuera competitiva. Y esto está obligando a homogeneizar, ¿eh? No quiere decir que las políticas sean exactamente las mismas, pero hay un cierto grado de convergencia en las políticas que se adoptan. Pues de alguna manera nos está llegando en el proceso de una economía única planetaria, y en algunas cosas uno lee en la prensa que Chile está tratando de tener un tratado de libre comercio con la Unión Europea, México está moviéndose en esa línea. Nosotros todavía nadie nos tomaría en serio en una cosa de esas, y aquí todavía hay discusiones importantes, pero independiente de todo lo que ocurra, se está dando una convergencia, y me parece que por razones distintas ha habido una cierta convergencia del sistema de salud costarricense con el sistema de salud catalán en algunas cosas, pero la historia ahí es distinta. Y bueno, ahí hay aspectos de capital humano, y hay aspectos también de venta de producto, la calidad del sistema de gestión y algunas cosas de semejanza, me parece que sugieren esto. Y una última reflexión para nuestros televidentes, profesor Puig. Bueno, digamos que si las reformas en el sector salud hasta, digamos, en los 90 habían puesto un énfasis probablemente algo desmedido, aunque ahí hay que poner el énfasis, en que el objetivo fuera intentar crear algo de competencia o crear competencia entre los distintos proveedores de salud. Yo creo que en este momento, a principio de la década siguiente, estamos en el camino de vuelta. Esto es, estamos recuperando una parte del proceso que consiste en intentar mostrar cómo los costes de coordinación entre niveles asistenciales pueden ser muy altos si fragmentamos demasiado, si subdividimos demasiado la producción en el sector salud. Muchas gracias por esa reflexión, profesor Puig, y le decimos a los televidentes buenas noches, y recuerden que los domingos estamos con ustedes otra vez a las 9 de la noche.